La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos contentos. Les saludamos desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, con el programa Fe sin Barreras. Este programa es un programa que siempre hay un tema que tratar, algo que sea, pero que sea conforme a lo que es el plan y el propósito que Dios tiene en el cuerpo de Cristo. En todos los que hemos sido salvos, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual. Y eso es algo que necesita alimento espiritual. Y ese alimento se requiere que todos los días tengamos alimento. Y un alimento que haga efecto en nosotros. Ese alimento debe de no solamente alimentarnos, sino nutrirnos en el sentido de que tengamos que ser hacedores de lo que la palabra de Dios se revela en nuestro corazón. Si la palabra no se revela al corazón, si la palabra no es manifestada en el espíritu, automáticamente esa palabra no va a hacer un efecto en tu vida. Y cada vez que nosotros necesitamos vivir situaciones diferentes, porque vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, vamos de paso, ¿verdad? Antes de continuar, quiero saludar a mis hermanas, a mis hermanos que constantemente están en sintonía en los diferentes programas durante las 24 horas. Porque todos los programas de Radio Vital tienen un propósito. El propósito es que siempre al horario disponible de cada uno de ustedes puedan tener una emisora donde sea un recurso de provisión para usted. Algo que he aprendido dentro de lo que es el vivir como cristiano. Hay culturas que nos enseñaron en lo natural solo a buscar quién nos da, siempre esperando de alguien que nos dé. Y eso es una cultura que está muy arraigada en lo que es la pobreza. Y hay cierta cultura, muy poca, que es... Ahora, no quiero exagerar que todos, ¿no? Sino que la mayoría siempre está esperando quién les dé algo. Y hay cierta cultura, muy escasa, muy poca, que son dadivosos. Siempre tienen en mente cómo dar, cómo ayudar, cómo aportar algo, principalmente al necesitado. Y es algo que estoy hablando en lo natural, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso, en lo espiritual, cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno tiene el Espíritu Santo que te ha dado la confirmación de que eres hijo de Dios, cuando en tu corazón está eso, Dios quiere que aprendamos a recibir de Él, depender de Él. ¿Por qué? Porque el recibir es que creíste en lo que Él dice. Y eso te hace producir, o sea, dar.
entonces nos convertimos en instrumentos de Dios porque recibimos de Él y damos lo que Él nos da por gracia. Y hay un versículo en la palabra de Dios que podemos utilizar en Juan 15:16, y lo invito para que usted lo anote ahí dice la escritura en Juan 15:16, que este versículo lo vamos a usar como una plataforma para hablar del tema. No espiritualicemos lo que ya es espíritu, ¿sí? Porque la palabra es espíritu, pero a veces nosotros, por falta de intimidad con Dios, queremos espiritualizar la palabra, ¿no? Queremos darle un toque de la carne, donde hermanos, y se pone lofobia, ¿no? No, así, tranquilito, como Jesús hablaba. Y yo veo la necesidad de ir al comportamiento espiritual, mental y físico, del comportamiento conforme a lo que la palabra de Dios nos habla, ¿no? Y esa palabra en Juan dice, capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí. Fíjate qué maravilloso lo que Jesús nos dice. Hey, ustedes no me eligieron a mí. Cuando yo me oigo y escucho, ¿no? Cuando yo recibí a Cristo, ¿no? Y fue tal año, tal fecha, ¿no? Yo digo, ¿por qué no decir cuando Cristo me eligió, ¿no? Me tomó. Sino que os elegí a vosotros. Y os he puesto, y ahí es el punto donde estoy hablando de recibir de Dios y dar por Dios lo que recibimos por gracia. Os elegí a vosotros y os he puesto. O sea, así como Él nos toma de un reino de las tinieblas, nos pone en el reino de la luz, nos pone Él, ahí nos pone, con un propósito. Y este propósito tiene que estar activo en nuestras vidas. Muchas veces decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo yo cosas enormes en mi vida? ¿Por qué no veo el mover del Espíritu? ¿Por qué no me funciona? Inclusive yo fui uno de ellos que decía: ¿por qué no me funciona el Evangelio? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que yo no veo la mano de Dios? ¿Por qué no veo la manifestación de milagros? Porque yo sé que hay personas que se preguntan todos los días: ¿dónde estás, Dios? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué nos pasa eso a nosotros, Dios? Y eso es un lamento, una queja con Dios, deber de decir: a ver, ¿dónde estoy metido? Hermano y hermana, todo el que Dios escogió fue introducido a un reino. Y en ese reino no hay negociaciones, no hay democracia. ¿Sí? Y hoy en día han torcido de una manera muy sutil la palabra para torcerla, comprometerla. Pero eso es un autoengaño o un engaño para que tú procedas sin hacer un cambio en tu vida. El cambio que tú tienes y yo tengo que hacer es aceptar lo que Jesús ya hizo por mí en mi salvación. ¿Sí? Hablábamos un día del temor, y es el temor en nosotros. Debe de existir el temor que establece la soberanía de la voluntad de Dios en su palabra. Y en este caso estoy hablando sobre la importancia que tú y yo estamos puestos con un propósito en su reino, ¿sí? Para que vayas y lleves fruto, dice la palabra.
Y tú puedes darle una interpretación que usted quiera, pero dar fruto es producir algo del ADN de la semilla que tú tienes. ¿Sí? Es muy sencillo entenderlo. Si usted planta un árbol de manzanas, va a dar manzanas. Si usted planta uno de peras, va a dar peras. Si a usted lo plantaron en el reino de Dios, usted tiene que producir frutos del reino. Yo tengo que producir, es la naturaleza. Pero tenemos que nosotros estar dispuestos a que la realidad de la vida, de mi nueva vida, donde estamos puestos, sea en mí realmente un privilegio disfrutar, el permanecer en el reino de Dios, estar en el reino de Dios, ¿no? Y eso es, cada vez nos lleva a analizar el origen de nuestra vida cristiana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es la nueva criatura, la que fue trasladada. ¿Sí? Las cosas viejas de la vieja criatura pasaron. Ahora, como nuevas criaturas, nosotros tenemos que renovar el alma para tener los mismos pensamientos de Jesús. Hablar igual como Jesús hablaba. ¿Por qué tenemos? Porque tenemos la esencia de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice, y nuestro fruto permanezca. Ahora, ahí en el mismo Juan les voy a leer en el capítulo 17 un versículo que va de acuerdo con 100% con esto. Es el último versículo del capítulo 17 de Juan. Y les he dado, dice Jesús, y les he dado a conocer tu nombre. Estaba Jesús hablando con el Padre y le dijo, yo les he dado y les he dado a conocer tu nombre. Quiere decir, les di a conocer la autoridad tuya. Y lo daré a conocer aún, para que el amor, fíjate, ese para en la Biblia, yo lo subrayo, en toda mi Biblia lo subrayo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a nosotros, ¿sí?, que nos dio a conocer la autoridad de Dios y nos va a seguir dando la información requerida para que nosotros reconozcamos la autoridad de Dios en la vida del Espíritu. Porque si queremos llevar la vida cristiana con la capacidad del cerebro, es imposible. ¿Sí? Les pongo un ejemplo de algo imposible con amor. Y este es un consejo para el que está casado. Muchas veces el casado que no sabe cómo vivir el matrimonio se convierte en una guerra entre quién controla a quién, ¿no? El hombre o la mujer, ¿no? Donde Dios mandó que ya no eran dos, eran uno. Entonces cuando hay uno, pues necesitas a otro para pelear. Entonces cuando el matrimonio deja de ser uno, ya violaron un principio. Tienes que ser uno. Ahora, ¿cómo es que somos uno? Pues tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma determinación de amar y respetar al cónyuge y cuidar y aportar todo lo que es conforme a los principios bíblicos en el matrimonio para que sea el Señor el que dirija nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestros deseos, nuestras emociones.
De esa manera, somos uno. No hay otra manera de... ¿Para qué te complicas la vida? Pues si la Biblia dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Bien, por eso el matrimonio está estructurado por Dios con un propósito de ser feliz con la esposa o el esposo. Pero ahora vemos tantas doctrinas dentro de la supuesta iglesia evangélica, ¿sí?, que no van de acuerdo con el fundamento. Por ejemplo, la misma Biblia dice, no hagas yugo desigual. Ahí te está dando una instrucción el Señor, y a mí y a ti. ¿Qué quiere decir cuando una persona entendió no hacer yugo desigual? Pues no me puedo casar con alguien que no tenga el mismo espíritu. Porque si yo me caso con una persona que no tiene el Espíritu de Dios, ¿sí?, el hombre natural no va a poder entender nunca las cosas que son del Espíritu. Entonces este hombre o esta mujer jamás va a estar de acuerdo en la vida espiritual de la otra persona. Y todo esto va a ser un conflicto permanente y constante. Me han tocado personas que dicen, me voy a casar, pastor. Mi esposo es muy lindo, es muy bueno, pero él no es cristiano, él no cree en lo que nosotros creemos. Bueno, le digo, mientras dura la miel, va a ser hermoso. Pero cuando se trate ya de permanecer un estilo de vida y que tú comiences a orar y que comiences a buscar de Dios y que el domingo quieres ir a la iglesia y todo lo que conlleva la vida cristiana, va a llegar el momento donde él ceda porque anda con la pasión del amor, ¿no? Más carnal. ¿Y qué sucede con el tiempo? Pues me ha tocado ver casos donde la mujer hasta es golpeada, ¿no? Es dañada. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo el marido. Pero regresamos y porque vienen conmigo a hablar conmigo, mujeres y hombres que son matrimonio y me vienen a platicar y me platican que andan buscando una solución. Y le digo yo a este tipo de casos, le digo, mira, lo que pasa es que andan en dos frecuencias ustedes. Necesitan una sola frecuencia. Pero ¿cómo es eso? Pues deja que Dios entre en tu corazón porque ya están casados. Ya tienen 3 hijos. ¿Cómo vas a destruir el hogar nomás porque... No, pero si tú dejas a Jesús que entre en tu corazón y les abro la palabra y les digo, mira, el hombre natural es el hombre que aquel que no cree que Jesús es el Señor de su vida. No, pues si yo sí creo. ¿Tú crees que Jesús es el Señor de tu vida? Sí, pero ahora tienes que creerle a Él. Crees en Él, pero ahora tienes que creerle a Él. Y ahí es donde yo les muestro que cuando comienza a creerle a Él, tiene la responsabilidad de comenzar a desarrollar una vida espiritual. Muchos de ellos dan el paso de fe, aceptan al Señor como su Señor y su Salvador, y esos matrimonios comienzan a vivir un estilo de vida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya viene él con ella a la iglesia, ¿no? Ya vienen a la iglesia, empiezan a alimentarse, ya comenzó una sola frecuencia. No quiere decir que ya entraron a la perfección, no, porque una persona tiene que desarrollar un crecimiento espiritual. Porque puedes venir a la iglesia y no crecer, como hoy en día tenemos a multitudes de gente en las iglesias sin madurez. ¿Por qué no tienen madurez? ¿Cómo? No puede madurar algo que no se nutrió conforme a la palabra de Dios. Así que yo te estoy invitando a que te des cuenta de la importancia que hay
de estar en la misma frecuencia. Casos del matrimonio, ahorita voy a regresar al tema. El tema es que lleves mucho fruto. Ese es el tema, no se me va a olvidar. Hoy quiero dejar asentado que tú y yo estamos para llevar fruto. Para que lleven mucho fruto. Él nos escogió y nos puso en su reino para que nosotros llevemos mucho fruto. ¿De dónde viene esa sábila que nosotros hace que crezca este árbol, por decirlo así, y dé fruto? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene facultades que fue inspiración de Dios, o sea, nació de Dios. Instruye, capacita, redarguye, corrige. Y nos va por decir, nos va moldando hasta que nosotros vamos entrando a esa vida maravillosa de lo que es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que veas casos de que es imposible vivir algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, aprovechando al margen, no hagas yugo desigual. No te cases con alguien que no tenga el Espíritu Santo. Porque si una vez logras que esa persona que dice que te ama conozca a Jesús, hay muchas posibilidades de que vivas muy feliz. Pero no, porque hay personas que por interés hacen todo como que aceptaron a Cristo, pero dentro de sus corazones, pues afortunadamente nadie puede engañar al Señor. Hacen como que aceptaron al Señor y vienen a la iglesia, diezman, ofrendan, hacen todo lo igual que a cualquiera. Pero ya que lograron el objetivo, ya que tienen a la persona que querían en su poder, bajo su dominio, empieza el impío, porque no deja de ser un impío, fue un falso. ¿Y por qué puedo yo decir que son falsos? Porque veo que con el tiempo no nomás abandona el caminar con Dios, sino que logra que la cónyuge o el cónyuge abandone el caminar con Dios, abandone la relación con Dios. Abandonar la relación con Dios es desobedecer lo que Dios nos establece que hagamos. Muchos dicen, pues Dios no se va de nosotros, y es verdad, Dios sigue en nosotros. Pero una vez que tú te desconectas y haces lo que tú quieres, no lo que se estableció por Dios y en su reino, automáticamente tú estás ya en rebeldía. No dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo lo he visto en casos que yo mismo he visto en mi caminar como ministro. Y te puedo decir que he conocido tantos casos. ¿Y por qué hablo? Porque el matrimonio es un ejemplo perfecto. ¿Sí? Si tú tienes una planta y la cuidas y la riegas y siempre esa planta está bonita, en el lugar correcto, el sol correcto, la tierra correcta, todo. Esa planta va a crecer y va a dar fruto. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Dónde estoy plantado? ¿Dónde me congrego? ¿Quién es mi pastor? ¿Sí? Realmente el Espíritu Santo me da testimonio de la estructura del corazón que tiene mi pastor. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca ha crecido y no se puede dar cuenta porque no sabe oír la voz del Espíritu Santo. No fluye en el Espíritu Santo. Siempre está colgado de fe para vivir una vida cristiana, no para vivir el reino de Dios.
se los digo de corazón, no quiero ofender a nadie ni faltarle el respeto a nadie. Pero lo único que sí me interesa a mí es que nos demos cuenta quién te pastorea. Porque es vital en tu vida. A mí me tocó ver un ejemplo con un ganadero. Un ganadero que tenía puras vacas finísimas, ¿no? Por lo tanto, tenía que tener la misma raza de toros. Y un día le salió la oportunidad de comprar un lote de vacas, de toros, unos toros muy baratos. Era una oportunidad muy grande para él, pero dijo, si los compro, ¿dónde los voy a poner? Tengo que rentar un espacio para meterlos, porque no los puedo meter donde tengo mis vacas. ¿Por qué? Porque se van a cruzar y voy a comenzar a tener una raza muy, muy pobre en calidad comparado a lo que ya tengo. Y eso me enseña a mí el cuidar lo que tenemos, lo que tienes. Tú en tu vida espiritual, no me estoy comparando con animales, ni con vacas, ni con nada, pero estoy dándote ejemplos para que te des cuenta de que para Dios tú eres tan especial, tan valioso, que te proveyó de lo más hermoso que hay. Mira, dice en el versículo 26, el último versículo del capítulo 17, en la Biblia dice, yo les he dado a conocer tu nombre, tu autoridad, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, fíjate, Jesús diciéndole al Padre, el amor con que tú me has amado a mí, que es la verdad, la palabra, esté en ellos y yo en ellos. Esté en ellos. La esencia de lo que Jesús estaba hablando era que el tipo, la naturaleza de ese amor del Padre que recibió Cristo, ¿sí? Ahora nosotros que fuimos, como dice el versículo en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí vosotros y os he puesto para que vayas y lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, no dice para que sean temporales como los árboles. Hay árboles que le llaman árboles perenne, que siempre están dando fruto. Y aquí Dios dice, yo quiero que siempre permanezcan dando fruto. Y vemos nosotros características del fruto del Espíritu que deben de fluir en nosotros. Pero necesitamos nosotros siempre tener en cuenta que la misma naturaleza de amor está en nosotros. La esencia, en el ADN de nosotros, ¿sí?, está el amor de Dios. Yo no tengo que aprender 5 pasos para amar. No, soy amor. Es como querer tener 5 pasos para ser hombre. No, ya soy hombre. En el hombre espiritual no hay sexo. En la persona espiritual no hay sexo. Por eso una mujer y un hombre dentro del reino espiritual somos exactamente lo mismo. Para mí es por eso que una mujer sí puede predicar, sí puede enseñar. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que enseña, es el espíritu que se llena del Espíritu de Dios, y a través de ese espíritu Dios habla a ese espíritu
como he visto a mi esposa fluir por el Espíritu, que se prepara, lee, estudia, lleva un mensaje, pero cuando está ella en el púlpito, ella dice, nada de lo que traje he podido hablar. Está fluyendo en el Espíritu y fluyendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en el Espíritu. No estoy diciendo que todo el tiempo sucede así, pero le he visto que eso hace. Así es para todo aquel que es guiado por el Espíritu. Yo a veces he llegado a lugares donde hasta que ya estoy ahí digo, ya sé a qué vine. Pero no sabía antes a qué iba. ¿Pero por qué fui? Y de repente, ¡bum!, comienza la palabra a fluir, palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Algo comienza a fluir de mi espíritu, pero siempre es para edificación y ayudar a las personas. Y he visto cosas que si las platicara aquí fueran impactantes, son impactantes. ¿Por qué? Porque eso es para ti y es para mí. O sea, todos, el plan de Dios es que todos hagamos lo mismo. Hermano, usted está llamado. Yo no, ninguna religión lo trasladó al reino de Dios, ningún hombre lo trasladó acá. Fue el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, que lo tomó, ¿sí? Y lo puso para que usted lleve mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues lo que dice la Escritura con referente al fruto. Y eso es algo porque Dios es el que edifica la casa. En Salmos 17 dice 127:1 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros somos edificados por la misma palabra, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo provoca en nosotros el hacer esto, buscar, oír, que a veces lloramos de alegría porque algo se fue de nosotros, lloramos de alegría porque algo comprendí y trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, sigue obrando el Espíritu Santo en nosotros hasta que nos acomoda y nos hace crecer de una manera que podemos comprender exactamente la perfecta voluntad de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas. Así que, hermana, hermano, le doy gracias a Dios por su vida y le invito que compartas ese amor con todos tus contactos. ¿Cuántos contactos tendrás, no? Lamentablemente hemos sido afectados por muchas cosas que no pertenecen al reino de Dios, como buscar a Dios cuando lo necesitamos nada más. Eso es algo tremendo. No digo que está mal, pero pudiendo tener una relación permanente con Él, pudiendo tener un disfrute con Él. Todo proviene de Él. ¿Cómo lo vas a buscar? Nomás cuando tú en tu mundo carnal necesitas. Pero cuando ya tú te determinas y vives un estilo de vida como hijo de Dios, como hija de Dios, no, las cosas cambian, totalmente cambian, ¿no? Aleluya. Pues estoy muy contento de poderte compartir lo que dice la palabra de Dios. Yo les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, el amor de Dios esté en nosotros y yo en ellos. Fíjate bien, el amor sin la palabra es un problema muy grande. Hay gente que ama, pero fuera del contexto de la palabra. Dice, no, yo amo a Dios, pero estás errando porque no está fundamentado tu amor en la palabra. Y aquí está la respuesta. Fíjate bien, Jesús nos los está diciendo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dos cosas. La palabra, el verbo, es Cristo,
y el amor de Jesús. Oye, pero el amor también es Dios. Sí, todo es Dios. Dios es el amor y Dios es la palabra. Pero necesitamos operar con la bola que traemos aquí arriba, que es la cabeza, el cerebro, la masa encefálica, no sé cómo le quieras llamar, el intelecto, que esté sujeto a lo que dice Dios, al espíritu, a nuestro hombre interior, para que de nuestro espíritu, nuestra conciencia nos dicte cómo operar. ¿Qué le agrada a Dios? Pero conforme a la palabra. Hay gente que me dice a mí, no, yo no voy a dejar mi creencia en esto o en esto. Tú haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Nadie te va a decir que no lo hagas. Pero Dios sí te está diciendo que tiene que ser conforme su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. ¿Sí? Es como si yo llegara a tu casa y yo quisiera hacer lo que me da la gana. Si Él me puso en su reino. Él nos trasladó. Juan 15:16. Escríbalo y anótelo. ¿Por qué? No me elegiste vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros. Él te escogió, Él te tomó. Y os he puesto para que vayas y lleves mucho fruto, no poquito, mucho, abundancia. Y el fruto permanezca, o sea, perenne, estar dando siempre fruto. Entonces es un estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando tú restringes el conocimiento de la palabra de Dios? Llevas un que otro frutito. ¿Por qué? Porque yo he visto a personas que llevan poquito frutito y dan consejos como este. Ahí te va. Porque a mí me han hablado y me piden favores y me dicen, ¿qué piensa usted, pastor? No, ¿qué piensa Dios en su palabra? Me habla una mujer de tal país que se convirtió y fue un exitazo su vida, gloria a Dios, aleluya. Y esta mujer empezó su vida que nunca había ido a ninguna iglesia, a ningún tipo de corriente doctrinal. Y tuvo un encuentro personal con Jesús y fue un cambio radical su vida. Y sus hijas, su esposo y todo, pues fueron un shock ver a la mamá ahora toda una mujer, aleluya. Una mujer que ahora se gozaba con alabanza, danzaba y amaba. Dejó el cigarro, dejó la tomada y dejó todo. Y ahora era amor la mujer. Y de repente me llama y me dice, pastor, tengo un problema grave en mi vida. En la iglesia donde yo estoy asistiendo me están diciendo que deje a mi marido porque él es inconverso, él no es salvo. Y lo digo por esto, para que veas cuando hay iglesias completas dando poquito fruto. No digo que no son hijos de Dios, no digo que no aman a Dios, pero cuando llevan muy poquito fruto, pues nomás dan un poquito de fruto. No hay abundancia de fruto. Y el consejo de todas las hermanas, se juntan las mujeres a tener reuniones, no, pues la traían. Tienes que dejarlo y tienes que dejarlo. Y me habla en la desesperación, me habla y me dice, pastor, y me platica la situación. Le digo, ¿usted ha leído la palabra de Dios donde dice que si usted se convirtió ya estando casada, su cónyuge ahora es santificado por usted? ¿Qué? ¿Sí? Dios aprueba que continúes en esa relación con tu cónyuge. Si tienes hijos de 18 años, 15 años, viniste a Cristo, tú, el esposo aún todavía, apenas el evangelio entró a esa casa. ¿Qué sucedió? La mujer se quedó perpleja. ¿A poco sí, pastor? Dios dice, ¿a quién le vas a creer? ¿A ellas? ¿A ellos? ¿O a Dios? No, pues a Dios. Entonces usted dedíquese a darle besos y abrazos
con todo el cariño y la pasión de una mujer a su marido, atiéndalo muy bien, cuide. Pero pastor, a veces llega con cerveza helada a la casa. Ah, pues póngale un vasito y un limoncito. ¿Qué, pastor? Sí. Usted no es religiosa, usted es una hija de Dios. Usted va a respetarlo. Mientras no la golpee, no, es muy lindo, es muy cariñoso y es muy amable. No, pues, ámalo. Pasa un poquito de tiempo, un amigo mío va y predica ya a ese lugar, casualmente. Y me dice, ¿a qué no crees con qué me encontré? Me dice, ¿con qué? El esposo de aquella mujer que se convirtió. Vino a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque vio el amor de Dios reflejado en su esposa. Ahora ya no llega con esos brebajes helados. Ahora llegan juntos, cenan juntos, alaban a Dios juntos y siguen felices juntos. Querida hermana y hermano que me estás escuchando, lea detenidamente el versículo 26 de Juan 17. Para que el amor con que me has amado esté en ellos, esté en mí, ¿sí? Y yo en ellos. O sea, la palabra debe estar en nosotros. Por eso tenemos muchas personas que limitan a Dios. Creen que Dios no se puede encargar de tus finanzas. Yo he visto latinoamericanos de toda Latinoamérica que hemos venido a Estados Unidos. Siguen el sueño americano. Allá hablaban en lenguas, adoraban a Dios, etc. Llegan aquí y ¡pum! Esclavos. Esclavos. Ya no vuelven a una iglesia apasionadamente. Se convierten en esclavos. ¿Por qué? Porque entran a un sistema. Y yo no digo que no hay que trabajar. Claro que sí hay que trabajar, pero hay que ser inteligente y sabio, como dice la palabra de Dios, que el hombre nacido de Dios es nacido del amor de Dios, con la sabiduría de Dios, por la palabra que Dios nos ha dado. Por eso, oye lo que voy a leer y anótelo usted para que no vaya a pensar que algo anda mal en mi corazón. No piense mal de mí. Yo no pienso mal de usted. Pensemos bien de nosotros mismos, amémonos como Dios nos ama, pero obedezcamos como Dios quiere que obedezcamos. Dice la Escritura en Mateo 7:26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y le fue grande su ruina. El insensato vive en ruinas. Cuando Dios me habló, me dijo, saca a mi pueblo de la ruina. Y yo duré 2 años yo decía, ¿soy yo? ¿Cómo va a estar en ruina una persona que aceptó a Cristo si es hijo de Dios? Yo mismo me hablaba yo mismo. Hasta que un día me di cuenta por qué oyen la palabra, pero no la hacen. Cuando la persona no hace la palabra de Dios, vive en ruina. ¿Por qué? Porque no tiene acomodo en el reino de Dios.
todas las cosas ya existen para nosotros en Cristo. En Cristo está todo, la plenitud está en Él. Pero sin la palabra activa en nosotros, usted detiene. Me decía una persona el otro día que ¿por qué Dios no se encarga de la situación financiera que están viviendo muchas personas? Y me recordé el ejemplo de la duplicación de los panes y de los peces. Y dice que más de 5,000 personas comieron. Y Jesús dijo algo: cosas mayores harán en mi nombre. Pero ¿quiénes son ellos? Aquellos que hacen. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. La insensatez trae ruina. El no hacer la palabra, Dios los cataloga de insensatez, porque teniendo acceso a la palabra no se hace. Y Dios es lindo cuando el corazón es genuino. Yo le digo a cualquier persona, tú métete, enciérrate, habla con el Señor con el corazón genuino y algo va a suceder. Dios va a provocar algo, que algo va a suceder en tu vida que te va a ir llevando hasta que clic, estés con la asociación correcta y estés viviendo una vida preciosa. Así es la vida en Cristo Jesús. Hermanos, lleves mucho fruto. La palabra de Dios dice que llevemos mucho fruto. Aleluya. Y quiero que veas a través de toda la Biblia la palabra fruto. Y empieza con el fruto del Espíritu. Dice el fruto, no dice los frutos, dice el fruto porque tiene varias características. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no existe la ley. Aleluya. Por eso dice la Escritura en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Quién se puede formar como un discípulo? El que lo estás viendo que está dando fruto, que no se detiene para compartir el evangelio del reino y que no es fanático ni religioso. Es una persona que lleva no solamente el bla bla bla, lleva la presencia activa de Dios en su vida. Y está una persona enferma, vamos a orar ahí. Está una persona que se acaba de morir, pues lo vamos a resucitar. A solo que el Espíritu Santo digo, no, déjalo. Pero si en tu espíritu está resucitarlo, levántalo. Nosotros tenemos, hermanos, el privilegio de descubrir una vida totalmente diferente, porque Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros en todas las áreas. Y yo le invito a que no imite personas, sino que sea guiada por el Espíritu Santo conforme a la palabra. Y vas a darte cuenta de lo hermoso que es.
No me quiero despedir, pero el tiempo se nos acabó. Y quiero dejarles saber que aquellos que nos escuchan en diferentes plataformas, en Radio Vital, la página web de radio, la página web de Radio Vital, también tenemos la radio en la aplicación y en diferentes plataformas, ¿no? Y también quiero agradecer a Dios por los hermanos que están en Facebook, en diferentes lugares. Continúen, por nada dejen pasar el tiempo. Aproveche bien el tiempo, porque en verdad vale la pena estar enfocados en que Dios sea primero en espíritu, en alma y en cuerpo. No me despido, sino que hasta pronto. Bendiciones, cuídense mucho y sigan adelante. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.